A las 3:45 horas del 24 de marzo de 2026, en el puerto de Sebastopol, en Crimea, todo parecía seguir bajo control ruso. Los dos grandes buques de desembarco, Yamal y Azov, permanecían atracados, cargados con una gran cantidad de armamento, tanques de combate y vehículos blindados destinados a reforzar aún más la península. El mando ruso creía que su flota operaba dentro de una zona segura, sin saber que todo el puerto de Sebastopol ya había sido fijado en la mira de Ucrania, y que, en cuestión de minutos, toda esa sensación de seguridad iba a desaparecer. Desde el noroeste, 6 misiles de crucero ucranianos Flamingo FP-5 avanzaban directamente hacia el puerto. Volaban en formación abierta, rozando la superficie del mar a apenas 76 metros sobre las olas, mientras sus fuselajes de material compuesto cortaban el aire salino a una velocidad de 869 kilómetros por hora. Cada misil tenía un peso cercano a las 5-9 toneladas, y sin embargo, en las pantallas de radar, sus firmas resultaban tan difusas como una bandada de gaviotas desviadas en la oscuridad. Al mismo tiempo, 4 embarcaciones no tripuladas Magura B-5 se deslizaban por el agua a lo largo de la costa. 2 de ellas transportaban ojivas de 317 kilogramos, mientras que las otras 2 operaban como señuelos, emitiendo señales electrónicas disfrazadas de simples barcos pesqueros. La trampa de múltiples capas ya estaba desplegada, silenciosa, precisa y letal. En la costa cercana a Odessa, un equipo de control ucraniano seguía toda la operación a través del sistema de sensores electroópticos de un Bayraktar TB2 que volaba a 7.620 metros de altitud. En la pantalla de adquisición de blancos, 2 objetivos destacaban con total claridad: Yamal y Azov, los buques que habían transportado repetidamente armas y municiones para mantener abastecida a Crimea. Aquella noche, Ucrania no se limitaba a observarlos. Ucrania esperaba el momento exacto para convertir el puerto de Sebastopol en otro golpe de gran impacto contra la flota rusa del Mar Negro. Esa mañana, 2 monstruos, valorados en miles de millones de dólares, volvieron a convertirse en presa. Detrás de este ataque combinado, se encontraba una táctica psicológica de combate tan sofisticada como despiadada. Cuando los defensores se ven obligados a vigilar todas las direcciones al mismo tiempo, en realidad dejan de ver con claridad cualquier dirección. Drones provenientes del continente, combinados con embarcaciones no tripuladas desde el mar, fueron diseñados para saturar completamente el sistema de defensa, empujando tanto a los sistemas informáticos como a las tripulaciones a un problema sin solución correcta. La cacería había comenzado. Y lo más peligroso, era que la presa aún no había comprendido que ya lo era. Si usted hubiera sido el comandante ruso en ese momento, ¿qué amenaza habría elegido enfrentar primero? ¿Los objetivos de baja altitud, difíciles de detectar, o las embarcaciones de superficie avanzando a alta velocidad? Deje su decisión en los comentarios y vea si habría podido cambiar el curso de la batalla. A las 3:55 horas, hora local, apenas 10 minutos después del inicio del ataque, la primera alarma resonó en todo el cuartel de Sebastopol. El radar de alerta temprana costero de NPRM detectó un objetivo de gran tamaño a una distancia de aproximadamente 48 kilómetros, aproximándose a alta velocidad, con una sección radar equivalente cercana a 16,7 metros cuadrados. En pantalla, ambos contactos no parecían más que una simple patrullera enemiga. La tripulación del sistema Buk M3 reaccionó de inmediato. El radar de control de tiro 930 y 6 fijó los blancos casi instantáneamente y transmitió los datos al lanzador 9A317M. En cuestión de segundos, se lanzaron 4 misiles 9M317M, acelerando a velocidades superiores a Mach 3, atravesando la densa niebla marina. Las 2 embarcaciones no tripuladas Magura B-5, que en realidad no eran más que señuelos transmitiendo provocativamente el mensaje "ataquen a la flota rusa", fueron impactadas y destruidas en brillantes explosiones rojizas, levantando columnas de agua salada de decenas de metros de altura. Pero ese nunca había sido el verdadero ataque. En ese mismo instante, el radar de baja altitud Podlet, K1, optimizado para detectar objetivos que vuelan cerca de la superficie del mar, registró una señal débil proveniente del noroeste. 6 objetos volaban a una altitud de apenas 76 metros, siguiendo el contorno del agua. Sin embargo, debido a su reducida sección radar y a su trayectoria irregular, el sistema automático de clasificación los identificó como interferencia, o incluso,
como una bandada de aves marinas alteradas por los lanzamientos de misiles. Ese fue el momento decisivo. Y también el error fatal que toda la tripulación no logró detectar. El Buk M3 es un sistema de defensa antiaérea diseñado para interceptar objetivos de alta velocidad, como cazas, helicópteros y misiles de crucero. Pero en esta situación, esa fortaleza se convirtió en una debilidad. Al verse obligado a enfrentar al mismo tiempo una gran cantidad de blancos extremadamente pequeños, cada uno con una sección radar muy reducida, el sistema de seguimiento del Buk M3 comenzó a saturarse. La densa niebla y el mar agitado, con olas de entre 1, 5 y 2,1 metros, degradaron aún más su capacidad de mantener el seguimiento, convirtiendo un sistema de armas de varios millones de dólares en una defensa de reacción lenta frente a amenazas baratas, pero extraordinariamente problemáticas. Ucrania comprendía perfectamente esa vulnerabilidad, y entonces ejecutó una maniobra que Rusia no había previsto. Dentro del señuelo, había otro señuelo. Los dos Magurav 5 de la fase anterior, antes de ser destruidos, lograron liberar 8 drones FPV equipados con cargas de interferencia para continuar actuando como cebos. Estos FPV no solo cumplían la función de señuelo, sino que además generaban señales de perturbación y ecos falsos en las pantallas de radar, obligando al sistema Buk M3 a clasificar, priorizar y readquirir objetivos de manera constante dentro de un entorno de datos completamente distorsionado. Mientras tanto, los 6 misiles de crucero Flamingo FP5 habían sido programados de una forma totalmente distinta. Descendieron hasta quedar muy cerca de la superficie del mar, a apenas 15 metros de altitud, pegados a las olas, y aprovechando el relieve costero de la península de Heracles para ocultar su aproximación. Muy por encima de la bahía, un Bayraktar TB2 transmitía de forma continua datos de reconocimiento en tiempo real a través de una conexión Starlink, proporcionando la ubicación precisa del submarino ruso y ayudando a las tripulaciones ucranianas a corregir su vector de ataque hasta introducirlo exactamente en los puntos ciegos de la red de observación enemiga. Para ese momento, los artilleros rusos ya habían caído por completo en la trampa. En sus pantallas, los blancos más visibles y aparentemente más peligrosos eran precisamente los drones señuelo que estaban desviando el radar lejos de la verdadera dirección de la amenaza. Ahora sus monitores mostraban 8 grandes contactos, y el lado ruso respondió lanzando otra salva de 8 misiles 9M317M. 4 drones, FPV señuelo, fueron destruidos de inmediato en bolas de fuego sobre el mar, pero eso también significaba que estaban consumiendo costosos misiles de defensa aérea contra objetivos de valor casi nulo. Ucrania también pagó un precio, cuando uno de los vehículos de vuelo rasante fue alcanzado por metralla y voló en pedazos. Pero para entonces, los rusos ya habían gastado 12 de sus 48 misiles listos para el lanzamiento, mientras solo habían logrado derribar 4 FPV de interferencia. El sistema de radar del Buk M3 no había sido destruido físicamente, pero en la batalla de las mentes, ya había sido derrotado por completo. Pero en ese preciso instante, la amenaza más peligrosa apenas comenzaba a revelarse. El sistema ruso de guerra electrónica Pole 2.1 había sido activado, listo para convertir las armas aéreas dependientes de satélite en simples masas inútiles de metal perdidas en el cielo nocturno. A las 3:58 horas, tiempo local, la red de interferencia Pole 2.1 empezó a desplegar una cúpula electrónica invisible sobre el campo de batalla, con un alcance de hasta 145 kilómetros. Desde sus grupos dispersos de antenas, bloqueó de manera simultánea las bandas de señal de posicionamiento, interfiriendo GPS, GLONASS, Galileo y Beidou. De inmediato, las imágenes en las pantallas de control ucranianas comenzaron a temblar. Los datos de navegación se volvieron caóticos. Algunas transmisiones de video empezaron a deshacerse en estática. Las alertas rojas destellaban sin pausa. Señal perdida. Señal perdida. Uno de los 6 misiles de crucero Flamingo FP5, que volaba a baja cota sobre el mar, se sacudió violentamente y estuvo a punto de rozar una ola. Dentro de la helada sala de control, el sudor comenzó a aparecer en la frente de los operadores ucranianos. Aquello ya no era una perturbación ordinaria. Era un golpe electrónico diseñado para quebrar la confianza del enemigo en sus propias armas inteligentes. Los rusos intentaban cortar el vínculo entre los drones y el cielo satelital, obligándolos a recibir coordenadas falsas o a perder por completo la guía.
Pero justo en ese momento empezó a surtir efecto el detalle que Rusia no había previsto del todo. Los 4 drones FPV, equipados con cargas de interferencia, liberados con anterioridad, no estaban allí únicamente como señuelos. Comenzaron a dispersar perturbaciones localizadas dentro de la propia zona de combate, espesando aún más la niebla electromagnética y creando bolsas falsas de interferencia mezcladas con las emisiones del Pole 2-1. Todo el espacio de batalla se transformó en un laberinto de señales, donde cada bando intentaba cegar primero al otro. Pero Ucrania se había preparado para ese instante. La IA integrada en los drones reaccionó casi de inmediato. Los operadores cambiaron de forma instantánea al modo autónomo de INS e inteligencia artificial. A partir de ese momento, los drones dejaron de confiar en los datos satelitales. Ignoraron las coordenadas falsas y mantuvieron su rumbo utilizando giroscopios de ultra alta sensibilidad y mapas del terreno cargados previamente. Ya no veían a través del GPS. Volaban por memoria, por inercia y por algoritmos que ya habían aprendido la ruta. Por encima de ellos, el Bayraktar TB2 continuaba orbitando con persistencia fuera de la zona de interferencia más intensa, observando todo el campo de batalla electrónico que estallaba debajo. Fue allí donde detectó la fuente emisora sospechosa, un conjunto de antenas POL 2-1 montado sobre un vehículo móvil, que actuaba como nodo principal de interferencia en el sector. La tripulación ucraniana tomó la decisión de inmediato. Aceptaron sacrificar una aeronave de la formación. Uno de los misiles de crucero Flamingo FP-5 se separó de la formación y se lanzó directamente contra el nuevo objetivo como un proyectil guiado de 5-9 toneladas. Apenas unos segundos después, el grupo de antenas de interferencia estalló en un destello blanco cegador. El nodo de guerra electrónica quedó destrozado. Se abrió una brecha en la cúpula electrónica. Y casi de inmediato, la señal comenzó a regresar. Las pantallas de los operadores empezaron a estabilizarse lentamente. Podían volver a ver. Pero los rusos todavía conservaban otra capa de contraataque en reserva. Cuando el sistema POL 2-1 fue obligado a apagarse, comprendieron rápidamente que la amenaza no provenía únicamente de los blancos de superficie, sino también de los misiles de crucero que seguían acercándose en silencio. Fue entonces cuando el mando ruso decidió introducir un sistema de guerra electrónica más avanzado, el Murmansk VN. A diferencia de la primera capa de interferencia, el Murmansk VN generaba una zona de supresión electrónica mucho más amplia, con potencia suficiente para perturbar comunicaciones y guiado a lo largo de una vasta área. Y esta vez, sí funcionó. Uno de los 5 aparatos restantes comenzó a perder la orientación, se desvió casi 2 kilómetros fuera del corredor de ataque y finalmente quedó fuera de la misión. La formación de ataque se rompió de inmediato. Solo 4 Flamingo continuaban avanzando. Los fantasmas electrónicos que antes habían sumido a la línea defensiva rusa en la confusión ya habían desaparecido. Ahora era el turno de que los cazadores mostraran su presencia. A las 4:04 horas, tiempo local, con el escudo de guerra electrónica restablecido y la situación inclinándose temporalmente otra vez a favor de Rusia, hicieron lo que suelen hacer cada vez que el campo de batalla entra en un momento decisivo, soltaron sus máquinas de caza de fuego. Desde el aeródromo de Belbek, en la periferia norte de Sebastopol, 5 drones Sirius despegaron uno tras otro hacia el cielo previo al amanecer. Se trataba de los UAV rusos pesados de reconocimiento y ataque, diseñados para fijar, seguir y destruir objetivos con alta precisión. Y ahora habían sido lanzados para dar caza a las 2 embarcaciones Mura que seguían con vida, junto con las 3 aeronaves que acababan de lograr abrirse paso a través del caos electrónico que Rusia había construido con tanto esfuerzo. El piloto que operaba el Sirius de vanguardia, Inokodet CRU, estaba explorando la superficie del mar con una cámara térmica cuando, de pronto, captó un rastro. La niebla densa cubría toda el área, pero justo en el instante en que una Magurav 5 realizó una ligera corrección de rumbo, la firma cálida del escape del motor destacó con claridad sobre el agua fría. Eso fue suficiente. El blanco quedó fijado casi al instante. Desde debajo del ala del Sirius, fue disparado un misil guiado por láser Big RM. Para la Magurav 5, no hubo advertencia ni posibilidad de evasión. El impacto dio de lleno en el centro del objetivo. La carga explosiva que Ucrania había preparado para embestir un blanco ruso detonó antes de tiempo, levantando una columna de fuego y agua de aproximadamente 11 metros de altura. En apenas unos segundos, Ucrania perdió una parte clave de la punta de lanza de su asalto de superficie.
En ese momento, la parte rusa creyó que comenzaba a recuperar el control de la situación. Pero el problema estaba en las limitaciones del arma que tenían disponible. El Sirius es un UAV pesado de reconocimiento y ataque, con una velocidad de alrededor de 177 km por hora, mayor capacidad de carga útil y más autonomía. Sin embargo, en niebla densa y sobre un mar agitado, no era la herramienta ideal para cazar objetivos pequeños, bajos y dispersos. Una aeronave grande, por muy capaces que sean sus sensores, sigue estando en desventaja cuando intenta rastrear embarcaciones no tripuladas que se ocultan entre las olas. Y, más importante aún, Rusia solo disponía de 5 drones Sirius para proteger toda esa zona. El operador ucraniano reaccionó de inmediato tras ver destruida una Magurav 5. Ordenó en el acto que la última Magurav 5 superviviente redujera su velocidad a apenas 24 km por hora, convirtiéndola en una sombra silenciosa escondida entre los valles de olas de alrededor de 1,5 metros. Al mismo tiempo, los elementos de ataque que seguían en combate recibieron la orden de reducir al mínimo su firma térmica, pegarse al relieve costero y usar el borde de los acantilados de la península de Heracles para dificultar el seguimiento aéreo. Para ese momento, el cazador empezaba a ser arrastrado hacia el papel de presa. Muy arriba, un Bayraktar TB2 seguía observando en silencio todo el campo de batalla. La capa de niebla reducía la visibilidad a baja altitud, pero no lo suficiente como para ocultar todos los movimientos de la red de reconocimiento ucraniana. Desde su posición más favorable, el TB2 detectó al Sirius de vanguardia orbitando mientras buscaba su siguiente objetivo. Sus coordenadas fueron transmitidas de inmediato al sistema de mando. A continuación, a un Flamingo FP5 se le asignó una nueva misión. No continuó hacia el puerto. En cambio, su punto de impacto fue redirigido contra el Sirius que había delatado su posición en el aire. El Flamingo FP5 es un misil de crucero de gran tamaño, con una velocidad de hasta 869 km por hora, muy superior a la del Sirius, y además transporta una ojiva mucho más pesada. Tras recibir la corrección, se separó del eje original de ataque, ajustó rumbo y se lanzó directamente contra el blanco. El piloto que controlaba el Sirius seguía mirando hacia el mar, buscando la embarcación superviviente. No tenía idea de que, a su espalda, un misil de crucero estaba cerrando distancia a varias veces su velocidad. El desenlace era casi imposible de evitar. El Flamingo FP5 impactó el objetivo. 2 drones Sirius, los ojos multimillonarios de reconocimiento y ataque de Rusia en el cielo, estallaron en pleno vuelo, mientras fragmentos en llamas y equipos electrónicos caían dentro de la niebla. Ucrania perdió una embarcación no tripulada, pero a cambio Rusia perdió 2 de sus ojos más importantes en el aire. Los 3 Sirius restantes se retiraron de inmediato para reevaluar la situación caótica que se desarrollaba debajo. A las 4:09 horas, tiempo local, 3 misiles de crucero Flamingo FP5 y la última Magura 5 habían penetrado la capa final y más crítica de defensa del puerto. El primer sonido en romper el silencio fue el rugido continuo del sistema Palma, Sosna R, desplegado sobre la cubierta de una fragata clase Gepard 3.9, que abrió fuego de inmediato. Se trataba de fuego defensivo a quemarropa, con una cadencia cercana a 10.000 disparos por minuto, formando un muro de proyectiles de 30 mm que desgarraba la noche. Trazadoras rojas brillantes se lanzaban directamente hacia los objetivos entrantes, y el efecto fue inmediato. Uno de los 3 Flamingo FP5 fue interceptado en pleno vuelo y desapareció del cielo. Sin embargo, ese contraataque no eliminó la amenaza por completo. Los 2 misiles restantes, y la última Magura B5, continuaron avanzando con fuerza hacia su objetivo. Pero la debilidad del sistema Palma quedó expuesta rápidamente. Aunque podía generar un volumen de fuego enorme en poco tiempo, no podía sostenerlo indefinidamente, especialmente al intentar seguir blancos pequeños, de baja altitud y en constante maniobra sobre un entorno saturado por el eco del mar. Su radar 3TS-99, diseñado para enfrentar misiles antibuque y amenazas a baja cota, se veía ahora obligado a rastrear simultáneamente misiles de crucero y una embarcación no tripulada, en un entorno distorsionado por el oleaje, la niebla y señales falsas. Y entonces la propia física comenzó a jugar en contra de los rusos. La tripulación no estaba sobre tierra firme. Se encontraba a bordo de un buque de guerra valorado en cientos de millones de dólares, balanceándose con un ángulo de aproximadamente 6 grados sobre olas de cerca de 1,8 metros.
En esas condiciones, impactar un objetivo pequeño que avanzaba a alta velocidad ya era extremadamente difícil, y más aún si ese objetivo cambiaba de dirección de forma constante. El operador ucraniano ejecutó entonces su última apuesta. Los dos Flamingo FP-5 supervivientes dejaron de mantener una trayectoria recta y comenzaron a realizar maniobras agresivas, cambiando de dirección de forma continua en un patrón en zigzag, ascendiendo, descendiendo y desplazándose fuera del eje de forma impredecible bajo el control de sus sistemas de vuelo. Cada cambio de rumbo se producía con tal rapidez que sometía al sistema Palma a una presión extrema en sus ciclos de detección, seguimiento y actualización de solución de tiro. Al mismo tiempo, la última Magura V5, con apenas 16 kilómetros restantes hasta el objetivo, lanzó su última oleada de señuelos. Durante unos segundos críticos, las señales falsas generaron un eco anormalmente grande en la pantalla del radar, obligando al sistema defensivo del buque a reclasificar la amenaza. Y fue precisamente ese instante de retraso el que abrió una ventana de vida o muerte para el golpe final. Muy por encima del área portuaria de Sebastopol, el Bayraktar TB2 mantenía discretamente su posición dentro de la niebla, iluminando con su láser el principal grupo de objetivos sobre los dos grandes buques de desembarco, Yamal y Azov, donde se había concentrado una gran cantidad de armamento, tanques de combate y vehículos blindados. Las coordenadas finales de ataque fueron transmitidas de inmediato a los dos Flamingo FP-5 restantes. Abajo, todo el puerto ya había caído en el caos. Los marineros rusos disparaban hacia el cielo, mientras las dotaciones de combate giraban frenéticamente el sistema Palma hacia las señales parpadeantes que aparecían entre la densa niebla. Las ráfagas trazadoras del sistema Palma seguían desgarrando la noche, pero a esas alturas ya casi perseguían sombras. Los artilleros rusos ya no disparaban contra blancos claramente identificados, sino contra el último destello que aparecía en sus pantallas de puntería. El contador de munición descendía con rapidez, mientras los dos Flamingo FP-5 finales seguían atravesando la barrera de fuego y se lanzaban directamente hacia el fondeadero. Rusia había concentrado toda su potencia de fuego de defensa cercana en ese ataque, pero aún así no logró detener el golpe final de penetración. Cuando los objetivos quedaron a solo 800 metros, el desenlace ya estaba prácticamente decidido. A las 4:12 horas, tiempo local, la cámara de guiado del último Flamingo FP-5 fijó el blanco con total firmeza. A través de la niebla que comenzaba a disiparse, la imagen se volvió nítida. Sobre la cubierta y en la zona contigua al muelle había una gran concentración de armas, tanques de combate y vehículos blindados listos para ser desplegados. Al misil solo le hacía falta una última corrección para realinear su eje de picado, y entonces se desató el golpe. No impactó el borde del muelle como en una incursión convencional, sino que eligió el ángulo óptimo de caída sobre el denso grupo de vehículos y municiones concentrados entre el Yamal y el Azov. El impacto fue apenas el comienzo. Lo verdaderamente aterrador estaba en la reacción en cadena que siguió de inmediato. La ojiva penetrante de 5,9 toneladas del Flamingo FP-5 golpeó directamente la zona de concentración, atravesando la protección exterior y desencadenando una serie de explosiones sucesivas. El fuego no brotó en un solo punto, sino que se expandió como un abanico mortal a lo largo de los cascos y de la zona de carga, donde combustible, municiones, vehículos blindados y equipo de combate habían sido apilados de forma muy compacta. Tras apenas 1,5 segundos, comenzaron a propagarse las explosiones secundarias. Vehículos blindados, tanques y municiones, detonaban uno tras otro, transformando toda la zona en una gigantesca bola de fuego. Este ataque no se limitó a provocar un incendio, sino que destruyó directamente una gran cantidad de armamento pesado, y dejó gravemente incapacitada la capacidad rusa de desembarco anfibio y refuerzo en el área portuaria. En un solo instante, el Yamal y el Azov pasaron de ser grandes buques de desembarco a convertirse en cascos de acero en llamas al borde del Mar Negro. Este ataque no solo provocó un incendio, hizo algo mucho más peligroso a nivel táctico. Convirtió a los dos grandes buques de desembarco Yamal y Azov de plataformas de transporte de combate en masas de acero ardiendo, al tiempo que incineró una gran cantidad de armas pesadas, tanques de combate y vehículos blindados que Rusia pretendía enviar al campo de batalla. En un solo momento, Ucrania no solo destruyó el objetivo inmediato, sino que borró la capacidad de desembarco y refuerzo de todo un eje de avance. Aquello ya no era solo una explosión en un puerto.
Era el instante en que todo un plan logístico ruso saltaba por los aires a la orilla del Mar Negro. Las consecuencias descendieron de inmediato, con violencia y mucho más allá de la magnitud de una sola explosión en el puerto. La zona entre el Yamal y el Azov dejó de ser un punto de recepción para fuerzas entrantes. Se convirtió en un centro de destrucción. El fuego corrió a lo largo de los cascos, envolvió el muelle, y luego siguió avanzando hacia las áreas de concentración situadas más atrás, donde combustible, municiones, tanques de combate y vehículos blindados habían sido reunidos para su despliegue. Lo que Rusia perdió allí no fueron solo 2 grandes buques de desembarco fuera de combate. También perdió todo el ritmo de transporte, acumulación de tropas y refuerzo que el complejo logístico de Sebastopol había sido construido para proteger. En apenas unos minutos, un eslabón clave de la cadena de transporte militar rusa en el Mar Negro fue destrozado por fuego, acero y explosiones en cascada. La magnitud del daño fue aún peor porque esta no era una pérdida que pudiera ocultarse con unas pocas declaraciones tranquilizadoras. El Yamal y el Azov, que antes eran plataformas de desembarco capaces de transportar tropas, vehículos blindados y equipo pesado, ahora no eran más que masas de acero retorcido y calcinado, cargadas de explosivos que ni siquiera habían llegado a ser utilizados. Lo que ardía sobre esas cubiertas no era solo maquinaria. Era poder de combate futuro, ya empaquetado y listo para ser vertido en el campo de batalla. Cada tanque que explotó, cada vehículo blindado que se consumió en las llamas, cada caja de munición que detonó, no solo redujo la fuerza material de Rusia en ese día. También abrió una brecha táctica durante muchos días, incluso durante muchas semanas después. Porque reemplazar acero puede tomar tiempo, pero reemplazar el momento perdido es imposible. Y ese tiempo borrado fue la pérdida más dolorosa de todas. Por eso, este ataque fue mucho más allá del significado de una explosión en el puerto. Obligó a Rusia a desacelerar justo en el lugar donde más necesitaba velocidad, a gastar más recursos exactamente en el momento en que necesitaba concentrarlo todo en el campo de batalla, y a soportar una imagen que nunca quiso ver. Grandes buques de desembarco ardiendo dentro de un puerto naval estratégico fuertemente defendido. Cuando un lugar que antes era visto como un fondeadero seguro puede ser abierto de esa manera, lo que se sacude no es solo el puerto, sino la confianza en toda su capacidad para controlar la situación en el Mar Negro. Para Ucrania, esto no fue solo una victoria de potencia de fuego. Fue una victoria de tiempo, de precisión y de elección del punto más débil en el instante exacto para golpear. No solo destruyeron el objetivo que tenían delante, hicieron temblar, en una sola noche, todo el plan que existía detrás de él. Si crees que este fue uno de los golpes más audaces e impresionantes en el Mar Negro, dale like al video y déjame un comentario contándome cuál fue, en tu opinión, el momento más decisivo de todo este ataque. Y no olvides suscribirte al canal para más análisis militares intensos y dramáticos en los próximos videos.